Bien, para el análisis de estadística descriptiva vamos a utilizar la herramienta de Excel que se llama análisis de datos y la función estadística descriptiva. Bien, si no tenemos habilitado el análisis de datos, que usualmente se puede ver en la pestaña Datos, bien, hay una sección que nos muestra, aquí en análisis, nos muestra análisis de datos, y si esta función, esta herramienta, no está habilitada, la podemos habilitar con con archivo y nos vamos a opciones. Y en opciones, bien, en opciones vamos a poder ver que hay una parte que se llama complementos. Bien, ahora les voy a mostrar esta parte que se llama complementos. Bien, aquí tenemos complementos dentro de opciones. Archivo, opciones, archivo, opciones, complemento. Dentro de complementos, tenemos el botón ir. Nos va a señalar administrar complementos de Excel y vamos a apretar el ir. Bien, entonces voy a mostrarles de que para habilitar la función tenemos que apretar en complementos de Excel ir. Bien, sí, vamos a ver que la opción esté habilitada de complementos de Excel y vamos a colocar en ir. Bien, entonces así se vería en las opciones. Aquí nos dice administrar complementos de Excel, ir, y apretamos en ir. Bien, ir. Vamos a apretar en ir aquí. Luego, una vez que apretamos en ir, nos aparecerá una ventana de complementos y debemos darle check a las herramientas para análisis. Bien, les voy a mostrar. Fíjense, los voy a mostrar y luego aceptar. Bien. Bien, le va a salir una ventana similar a esta. Donde se muestra las herramientas para análisis, ¿ok? Aquí se van a mostrar las herramientas para análisis. Ahora bien, dentro de las herramientas para análisis, una vez que hemos apretado aquí, colocaremos aceptar e iremos a la pestaña datos. Y aquí vamos a comprobar que ya tendríamos habilitado la función análisis de datos. Bien, apretamos en análisis de datos y vamos a buscar, nos indica funciones para análisis y vamos a buscar estadística descriptiva. Bien, estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces, buscamos estadística descriptiva. Fíjense, estadística descriptiva dentro de la función de análisis de datos y tendremos funciones para análisis, tendremos estadística descriptiva. Entonces vamos a utilizar la estadística descriptiva y ahora sí voy a llenar los datos. En rango de entrada voy a colocar los datos desde el nombre de la variable, no hay ningún problema.
Si colocamos desde el nombre de la variable, colocaremos el check en rótulos en la primera fila, ¿ya? Si utilizamos los datos desde el nombre de la variable, colocaremos rótulos en la primera fila y vamos a darle check en resumen de estadísticas y nivel de confianza para la media. Y le vamos a dar a aceptar. Bien, fíjense de que esa es mi configuración. Lo voy a copiar acá para que todos la puedan ver. Bien, nótese de que la celda B4, en nuestros datos, la celda B4, B, columna B, fila 4, es el nombre de la variable, es decir, X, y le he colocado desde B4 a B19, y como tiene el nombre de la variable, es decir, la variable se llama X, le he puesto rótulos en la primera fila para señalizar de que tiene nombres en el rango de entrada. Bien. Una vez que hemos realizado esto, aquí tenemos las medidas que debemos interpretar. Yo voy a agregar una columna voy a ordenarlo. Bien. Y como tenemos una medida que el resumen de estadística descriptiva todavía no lo tiene, lo vamos a calcular nosotros. Bien. De los apuntes extraje las interpretaciones, pero las vamos a ver. Primero, la media. Bien, la media debemos interpretar. Bien, voy a insertar un comentario. Anteriormente, en los apuntes habíamos colocado que los valores tienden a situarse alrededor de la media como un comentario, ¿no? Entonces podríamos colocar: los datos tienden a estar alrededor o estar concentrados. Bien, alrededor, podríamos decir, en referencia a 17,47, ¿no? Entonces, esa es la media. Bien, les estoy pidiendo interpretar la media y lo podemos hacer de esta manera. Los compañeros. Ya. Bien, entonces, ahora veamos de los apuntes la interpretación de la mediana. La mediana, nos dice los apuntes, es una medida de centralidad que nos indica que el 50% de los datos están a la izquierda y el restante 50% a la derecha, si se ordenaran de forma ascendente o descendente. Bien, entonces la mediana es una medida de centralidad que nos va a decir el punto donde el 50% estará para abajo o hacia la izquierda y el restante 50% estará hacia la derecha o hacia arriba, ¿no? Serán números mayores. Bien,
el 50% de todos los datos serán mayores y el 50% de todos los datos serán menores. Entonces es un punto intermedio en esa lógica. Bien. Luego tenemos la moda, que es el valor más frecuente. La moda, la medida de centralidad que nos indica el valor más frecuente entre los datos y más próximo al centro. Tenemos también la desviación estándar. Una desviación estándar es la distancia a 34,1% de la distribución a la derecha de la media. Como habíamos explicado anteriormente, si es que consideramos una distribución normal, desde el punto de la media hacia la izquierda, hacia una desviación estándar hacia la izquierda, si se trata de una distribución normal, tendrá el 34,1% de los datos. Y desde el punto de la media hacia una desviación estándar hacia la derecha, entre esa franja tendrá el 34,1% de los datos. Bien, la varianza no nos pide calcular, pero es la variación cuadrática de los datos. La kurtosis, que es una medida de distribución que nos muestra el grado de achatamiento o apuntalamiento de la distribución. Bien, si recordamos, en el caso de la kurtosis, si el coeficiente era mayor que 0, era leptocúrtica. Si era igual a 0, era mesocúrtica. Y si era menor a 0, era platicúrtica. En este caso, es mayor que 0, de modo tal que diríamos que es una leptocúrtica. Bien, entonces aquí vamos a colocar que es leptocúrtica. Coeficiente de asimetría, medida de distribución que nos muestra si los datos están concentrados a la izquierda o a la derecha. En este caso es asimetría positiva. Bien, asimetría positiva. Y si lo recordamos, aquí tendríamos los casos, ¿no?, de asimetría positiva y de asimetría negativa. Asimetría negativa nos hacíamos referencia a que los datos tenían problemas o tenían mayor sesgo a la izquierda, mientras que la simetría positiva tenía mayor sesgo a la derecha. Decimos sesgo a la derecha por la ausencia de datos en este lado, y decimos sesgo a la izquierda por la ausencia de datos en este lado, en el lado izquierdo. Bien, una vez que ya tenemos explicado esto, bueno, el rango es la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Aquí tenemos los valores mínimos. 12 sería el valor mínimo presente en los datos. 24 sería el valor máximo presente en los datos. Bien, tenemos que hacer la cuenta, que es la cantidad de observaciones. Tenemos 15 observaciones. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es nada más y nada menos que la desviación estándar dividido entre la media. Bien, vamos a comentarlo. Que es desviación estándar dividido entre la media. Bien, y aquí vamos a decir qué valor tenemos ahí. La desviación estándar es 17,56%. La media, una desviación estándar relativamente baja con relación al 25%. No habíamos quedado que íbamos a utilizar un parámetro de 25% para señalar que un coeficiente de variación menor al 25% significaba una distribución mucho menos dispersa. Bien,
Sobre este caso, podríamos agregar algunos gráficos que nos puedan servir. Bien, entonces, con los datos podemos dibujar, por ejemplo, dentro de las funciones de Excel de las versiones posteriores a las de 2017, me parece, 2019, se puede dibujar un histograma. Bien, podemos dibujar un histograma. Aquí se nota la simetría positiva. Vamos a ver, vamos a agregar la cantidad de rangos que hayan. Bien, podemos incrementarlo, 4 por ejemplo. Bien, para que se note un poco más el caso de las distribuciones. Y este sería el histograma de la variable X. Bien, ahora también podríamos dibujar otro gráfico que es muy interesante, que aquí lo tenemos, que es la de caja y bigotes. Entonces vamos a seleccionar los datos. Seleccionar los datos, nos vamos aquí a insertar gráfico de estadística y tenemos el gráfico de cajas y bigotes. Y le vamos a llamar, vamos a nombrar el gráfico de cajas y bigotes. En inglés se llama boxplot, ¿ok? Bien, es otro nombre que adquiere en inglés. Para que si ven algún texto y les diga que es un boxplot, aquí lo puedan ver. La interpretación del boxplot lo vamos a llevar a un lado. La interpretación del boxplot es como sigue. Bien, es como sigue. Aquí tenemos el punto máximo, en este caso 24, y aquí tenemos el punto mínimo, en este caso 12. Bien, de acuerdo, incluso lo habíamos calculado anteriormente, máximo y mínimo. Del mínimo hasta este punto, el valor de 15, fíjense que estamos subiendo, tenemos el primer cuartil. Del punto 15 a ese segundo punto, esa segunda línea, tenemos, que es de 18, tenemos el segundo cuartil y podemos nombrar a la mediana. Bien, entonces aquí tendríamos de que la mediana, aquí nos está diciendo que la mediana, que vamos a decir es el 50%, o también límite superior del segundo cuartil. Bien, cuando acabe el segundo cuartil, vamos a tener la mediana, es de 18. Habíamos comentado de que el primer cuartil, el valor mínimo, comenzaba en 12. Bien, el primer cuartil, entonces, en el primer cuartil, llegaría aquí a 15. El segundo cuartil, 18. El tercer cuartil, vamos a ver, llegaría a 20. Bien, tercer cuartil, 20. Y por último tenemos de que el valor máximo es de 24. El valor máximo es de 24. Ahora lo vamos a ordenar para que se entienda un poco mejor. Bien, aquí en el tercer cuartil vamos a ingresar la mediana.
Bien, entonces con esos valores, ¿no? Fíjense que desde un gráfico de cajas y bigotes de un boxplot podemos encontrar el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo, ¿no? Y lo tenemos aquí. Bien, para cada uno de los casos. Bien, entonces para eso nos puede servir. ¿Qué quiere decir un cuartil? Bien, entre el valor mínimo y el valor del primer cuartil, para finalizar el primer cuartil, está el 25%. Bien, entonces aquí podemos colocar 25% de los datos. Desde el primer cuartil a la mediana estará el otro 25%, al tercer cuartil el 25% y al máximo estará el restante 25% de los datos. Bien, entonces, eso suma 100, ¿no? Entonces, entre este valor y este otro valor, entre 12 y 15 está el 25%, entre 15 y 18 un 25%, entre 18 y 20 otro 25%, y entre 20 y 24 el último 25%. Bien, para ello nos sirven los gráficos de cajas y bigotes.